Muchas gracias, bienvenidos todos y todas las que están participando de esta convocatoria de la Cámara, que nos honra. Quiero darle un saludo especial al director de Proyectos y Misiones Especiales, el señor Daniel Werner, a los señores funcionarios y queridos amigos de la Embajada de Israel en la República Argentina, el ministro Ronen y otros. Y bueno, para ser breves y aprovechar el tiempo, porque yo lo he escuchado en otras oportunidades al señor director y es un placer realmente lo que nos expone, lo invito a el doctor Darío Sikuler para que dé las palabras, que es nuestro director y secretario de la Cámara, para que dé las palabras de inicio de este importante webinar, como se dice hoy en día. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Vamos a, en nombre de la Cámara de Comercio Argentina Israelí, queremos agradecer muy especialmente, como dijo Mario, a las dos entidades que han coorganizado con nosotros este evento. La Embajada Argentina en Israel, representada por la encargada de negocios Lucila Caviglia, que está presente, y el ministro consejero de la Embajada de Israel en Argentina, Ronen Kraus, que en forma conjunta estamos organizando esta charla del ingeniero agrónomo Daniel Werner, que disertará sobre la agricultura y el COVID-19 y las oportunidades para Argentina e Israel. Así que cedo la palabra también para ser breves y dar paso al principal orador, a Lucila Caviglia, quien nos presentará al disertante. Lucila. Me tenían que dar permiso para hablar. Gracias, Yanni. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí, a las autoridades de la Cámara, de la Embajada israelí en Argentina. Está mi colega Perla Roisman, que junto a vos, Darío, que tuvo un papel fundamental en la organización de esta videoconferencia, a cargo del doctor Werner, a quien ya verán es un placer escuchar. Daniel Werner tiene más de 25 años de experiencia en el sector agrícola, es director como dijeron, director de proyectos y programas especiales del Centro de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Agricultura de Israel. Hoy un poco, bueno, nos va a hablar de cuál ha sido el impacto del COVID, estimo, en la agricultura israelí, cuáles son las perspectivas de relacionamiento con Argentina. Es importante destacar que Daniel Werner ha coordinado equipos de trabajo en diversos países de América Latina y ha estudiado, digamos, proyectos allí, siempre en el ámbito de la agricultura y también la ganadería. En este caso, como decíamos, es tan importante analizar el impacto que la pandemia ha tenido en este sector, que es vital para cualquier economía y que justamente tiene sus complejidades por estar involucradas diversas cadenas de transporte, de abastecimiento, en fin, como no quiero aburrir a nadie, simplemente darle pie a Daniel para que nos explique un poco cómo ha sido el impacto de la pandemia aquí en Israel, algo seguramente sobre Argentina, y cuáles son las perspectivas. Gracias nuevamente a todos, Janina, por coordinar esta conversación, que espero sea muy fructífera. Bueno, Ronen, no sé si querías decir unas palabras antes de que empiece la presentación. Sí, solamente dos palabras. Buen día a todos, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la Cámara, por la Embajada de Argentina en Israel y por mi equipo, Mariano y Ale, que están presentes también para organizar esta charla. Y decir a Daniel, Shalom Daniel, yo
Yo recuerdo nuestra reunión acá en Argentina hace un año y pico, cuando tuve el placer de acompañarte en algunas reuniones, entonces es siempre un placer escucharte. Entonces, buen día a todos y gracias para participar. Bueno, ahora va a ser un placer darle la palabra a Daniel Werner, que ahora le estamos ahí, muy bien, ya tiene micrófono, así que ya podemos empezar cuando vos quieras. Bueno, primero muchas gracias a todos, Ronen Shalom, gracias al presidente de la Cámara, a los secretarios, los directores, a Janina y a Perla por coordinar la actividad. Para mí tiene doble significado, es importante por dos cosas. Una, porque estoy hablando con Argentina, que siempre es buena. Y la otra es porque creo que el tema que vamos a desarrollar ahora es un tema que en general no tiene un mapa de ruta definido. Y estos encuentros un poco me ayudan y creo que nos ayudan a todos a entender cuáles son las posibles rutas a seguir, cuál va a ser la posible solución al problema, y no hablo de la solución desde el punto de vista médico, sino sobre todo la solución desde el punto de vista logístico y económico, que es la segunda parte o la segunda difícil parte que vamos a tener que solucionar. Pero como tengo tiempo limitado, primero, Janina, vos sos la que me autorizás a mostrar, me tenés que autorizar a compartir la... Ya tenés autorización. Tengo autorización, bueno, vamos a ver si es verdad, no me mentiste, es verdad. Bueno, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, vamos sin perder tiempo, vamos a hablar entonces del tema. Yo lo que sugiero, si va a haber preguntas en el chat, Janina, vos las coordinás. Sí, perfecto, ya las voy recibiendo. Y ustedes deciden cuánto tiempo. Si ustedes ven que yo estoy un poco sobrepasado de tiempo, me gritan, me tiran de las orejas virtualmente y yo trato de manejar la situación y ver cómo acorto las cosas. Perfecto. Ok, entonces, la pregunta, ¿estamos listos? ¿Podemos empezar? Perfecto. La pregunta es cómo, si de alguna manera la agricultura se afectó, y sobre todo la pregunta que nos hacemos es dónde estamos y hacia dónde vamos, porque en Israel, que creíamos que habíamos superado el problema, estamos aparentemente entrando en una segunda ola que nos presenta un montón de preguntas. Entonces, hablamos del COVID sobre todo y hablamos en general de que ya no es cómo combatir al COVID, sino cómo manejar la crisis del COVID, que son dos cosas muy diferentes. Yo seguramente no soy un experto en manejo de crisis y cada uno va a tener que tomar decisiones, o cada empresa o cada país toma sus decisiones de acuerdo a sus perspectivas, y vemos grandes diferencias. El gran problema del COVID es que no se presentó en todos los lugares al mismo tiempo y terminó en todos los lugares al mismo tiempo, sino que se va desarrollando de un lado para el otro, y esto hace muy difícil el control a nivel mundial, y siempre vamos a tener el riesgo de tomar contagios de gente que se transporta de un lugar a otro. Entonces, ¿qué vemos entonces o qué temas vamos a hablar? Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de las características del sector y la influencia del virus en general, cómo afectó, los posibles escenarios futuros, Israel y el virus, qué pasó en agricultura, por supuesto, y de alguna manera me atrevo, quizás un poco como cara dura, a decir cuáles son los posibles caminos a seguir. En primera instancia, ¿qué vimos del COVID? El COVID fue como una especie de tsunami que afectó a todo el planeta. Ahora, cuando decimos afectó a todo el planeta, ¿qué significa esto? Significa algo muy sencillo, que desde el punto de vista económico, independientemente de la problemática que puede llegar a tener el virus, el crecimiento del PIB se vio afectado inmediatamente y las perspectivas de crecimiento son desalentadoras. Vamos a ver algunos datos macroeconómicos de la Organización Mundial del Comercio y de la FAO, y vamos a entender a qué nos referimos. El otro problema fue que la única manera que hasta este momento se encontró para detener al virus fue
aislarse. O sea, no hay vacuna, no hay remedios, lo único que se puede hacer es el aislamiento, y se encontró como la forma más efectiva para disminuir la influencia del virus, la transmisión del virus. Y esto generó un problema independiente del problema médico, que fue en definitiva ¿cuál? El que la gente no tenía actividad económica y hubo una detención total de las actividades económicas hasta el punto tal de que muchos países llegaron al borde de la quiebra financiera, o muchas actividades económicas dentro de los países llegaron a una quiebra que va a ser muy difícil de recuperar, y en muchos casos van a quedar muchos heridos en el camino, como decimos. Y por supuesto la primera prioridad de los gobiernos fue en definitiva evitar la pérdida de vidas, que es lo que más interesa, y luego se empezó o se está empezando a tratar el problema económico. Ahora, lo importante o lo que vamos a hablar durante esta charla es qué impacto tuvo el virus en la industria agrícola y qué impacto puede tener hasta el 2020. Hoy en día ya se puede hablar, desde que comencé a juntar material acerca del impacto del COVID, se hablaban de impactos hasta fines del 20, ya se está hablando de impactos hasta mediados del 2021, inclusive hacia fines del 2021 y 2022, en cuanto a perspectivas económicas. ¿Por qué es importante detallar lo que es la agricultura o describir un poco qué es la agricultura? Estamos hablando de una actividad que se desarrolla sobre todo en cadenas de logística, en cadenas de alta sofisticación. ¿Y por qué sofisticadas? Porque en general estamos hablando de productos perecederos, con poca vida de anaquel. Y esto significa que vamos a necesitar transportes rápidos, transportes refrigerados, transportes en cajas, o transportes que tengan que ver con envolturas especiales, porque el producto en muchos casos necesita un tratamiento. Hablo, por ejemplo, de la leche, que tiene que llegar a una fábrica de productos lácteos, tiene que ser pasteurizada. Allí trabaja gente, la gente está en contacto. Son cadenas muy delicadas desde que se comienza con la producción del producto hasta que llega al consumidor. Independientemente de eso, podemos entender dos cosas muy básicas. El virus afectó a todos los sectores de la economía, pero no todos al mismo tiempo. Aquellos sectores que dependían del contacto interpersonal fueron los primeros que se dañaron. Esto significa los servicios. Con todo servicio se vio afectado por la cuestión del COVID-19. Luego la industria, de acuerdo a la importancia de la industria en la economía del país, y por último la agricultura. ¿Por qué por último la agricultura? Porque en definitiva el producto agrícola en general es un producto de demanda inelástica. Esto significa que yo, aunque esté desocupado, lo último que voy a dejar de comprar va a ser alimento, que es lo que me permite sobrevivir. O sea que la gente lo que hizo fue disminuir sus compras de ropa, disminuir sus compras de libros, disminuir el paseo o no poder pasear. No compraba juguetes para los niños, compraba o acumulaba alimentos, que era lo que le aseguraba la subsistencia, y el problema fue que no se sabía cuánto tiempo, y hasta hoy en día no se sabe cuánto tiempo esta crisis va a durar. Y sobre todo, estamos hablando de que durante la cadena, o a lo largo de esa cadena, no haya interrupciones por problemas de enfermedades. O sea que cada cadena de suministro debía dar lo que en Europa se conoce como PPE, o sea, Personal Equipment Protection, o Personal Protection Equipment, productos para la protección personal, que varían de acuerdo a cada uno de los sectores de los que estamos hablando. Vamos a dar algunos ejemplos rápidos para entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de, por ejemplo, China. China, el primer país que se vio afectado por la pandemia. No sé si ustedes saben, pero es el primer productor de fosfato mundial. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay fosfato? Fosfato es uno de los integrantes más importantes de los fertilizantes. Si yo soy agricultor, y esto pasa en Argentina, y tengo que hacer fertilización de presiembra, o sea, antes de sembrar, y no tengo el fosfato, el resultado va a ser o que compro fosfato a un precio mucho más caro porque hay escasez, o porque no fertilizo y mis rendimientos van a ser menores. Eso es un posible daño. Esto, en general, genera problemas de márgenes
más estrechos en el agronegocio, menos ganancias o menos rindes por la misma cantidad de superficie. En el caso de ingredientes farmacéuticos, para veterinaria, debido al COVID-19 no consigo esos remedios porque no se pudieron fabricar y mis animales pueden enfermarse y en el peor de los casos morirse y en el mejor de los casos, si están enfermos, producir menos. Otro ejemplo que vivimos y que tiene que ver con la foto que están viendo ustedes en la pantalla es lo que está pasando en África. En África hay un gran ataque de langosta, no hay suministro de insumos por problemas logísticos de agroquímicos para combatir a la langosta y por lo tanto la langosta está generando desastres en los campos de diferentes países africanos que seguramente dentro de un tiempo vamos a sentir que van a tener problemas de suministro de alimentos y la comunidad internacional va a tener que nuevamente unirse para enviar alimentos a diferentes países para evitar hambrunas que desgraciadamente existen todos los años y en todo tiempo, en los últimos tiempos en África. ¿Cuál es la influencia del COVID? Entonces hablamos en general de precios de mercado y precios agrícolas. Un ejemplo clarito es lo que está ocurriendo ahora con la leche. El precio internacional de la leche está disminuyendo. En Argentina, uno de los primeros exportadores de leche del mundo, dentro del grupo de los 6, de los famosos grupos de los 6, junto con Estados Unidos, la Comunidad Europea, Bielorrusia, Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Uruguay, se ve afectado el precio internacional, a pesar de que no haya problemas en cantidad de leche. Se está produciendo más leche que otros años, o sea, cantidades no faltan, el problema es que no hay quien lo compre, y vamos a hablar también de eso, la influencia que tiene eso en el mercado. Las cadenas de suministro, como dijimos, tiene influencia en la salud del agricultor y en los que trabajan en la agricultura, tiene que ver con la seguridad laboral, y vamos a ver que esto es parte de lo que nosotros llamamos, y esto es un adelanto a en qué tenemos que pensar juntos, y cuáles son las oportunidades de cada uno de los países de generar una especie de certificación de lo que llamamos credibilidad sanitaria, y por último otros problemas que se generan de acuerdo a los subsectores, dependiendo, por supuesto, de las demandas de cada país, las costumbres culturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características del sector agropecuario que diferencian al sector agropecuario de otros sectores? Hablamos primero del análisis simple que se hace del sector agropecuario. Siempre hablamos de una contribución del sector agropecuario de acuerdo a su aporte al Producto Bruto de los países, su aporte a las exportaciones, su aporte al número de empleos. Y con esto estamos cometiendo un gran error, porque la única manera que tenemos que, la única no, pero la más importante manera, sobre todo en estas épocas de crisis, que debemos caracterizar al sector es entender que es el único proveedor de alimentos. El verdadero valor en momentos de crisis del sector agropecuario es que provee alimentos. Y aquí ingresa un término que todos aquellos que de alguna manera tienen que ver con la agricultura conocen con el nombre de seguridad alimentaria. Los países deben asegurarse el alimento que van a suministrar a sus poblaciones, a sus ciudadanos. La FAO está hablando aproximadamente de un 75% del consumo de cada país debe estar generado en ese propio país. Lo interesante, y vamos a ver también eso, de que hoy en día 1 de cada 4 productos agrícolas de alguna manera pasó por lo menos una frontera a lo largo de su vida. O sea que el fenómeno de globalización tiene amplia influencia en todo lo que es el sector agropecuario. Y como dijimos anteriormente, la característica de ser un producto de demanda inelástica, un poco está asegurando una base de consumo mínima, que es lo que hoy en día en los hogares se está consumiendo, y vamos a ver las influencias en el mercado. ¿Cuáles son los posibles escenarios a corto y mediano plazo? Hablamos de predicciones desalentadoras de la Organización Mundial de Comercio. Estamos hablando de una caída del PIB del 5 al 30, del comercio, perdón, de hasta un 30%. Y el mayor reflejo es lo que está ocurriendo con China, y enseguida vamos a ver las influencias del mercado o de China como importador de productos agropecuarios sobre América Latina. Se está hablando de caídas de entre un 5 y un 6, de un 3%, que sumados a las estimaciones de un aumento del 5 o 6% en el PIB mundial, están hablando de una caída potencial de casi un 10% del PIB
que es muchísimo y desgraciadamente nos está llevando a una crisis que es mucho más importante que la crisis del 2009, y recuerden que no solamente estamos hablando de agricultura, sino que estamos hablando de todos los sectores de la economía. Y por último, como dijimos antes, el sector de los servicios, que en determinadas economías es el sector más importante. En muchas de las economías, medianas y pequeñas economías mundiales, estamos hablando del sector de servicios como el sector más importante y el que en definitiva permite a la población generar y seguir comprando. ¿Qué se habla en América Latina en general, o qué dice la prensa económica de los problemas de América Latina? Chile y Perú, y después vamos a ver algunos datos de la CEPAL, pero en definitiva son los dos países de América Latina que, de acuerdo a mi perspectiva, son los que más se ven afectados por el problema de las importaciones chinas. Estamos hablando de aproximadamente un 50% de las exportaciones de Chile son a China, y de este 50% y de esta cantidad el 40% es cobre. Por lo tanto, la situación de Chile va a ser bastante problemática. Aquí ven ustedes más o menos la representación de las exportaciones del comercio internacional en el PIB de Chile. Nuevamente ustedes están viendo lo que acabo de decir en China y en Perú también. Y Colombia es otro de los países que, de acuerdo a la agencia de la consultoría Morgan, JP Morgan, es uno de los que tiene, o probablemente vaya a sentir a mediano y largo plazo, los problemas del coronavirus en un 3% de caída, fundamentalmente debido a las cuestiones del petróleo. Dicho sea de paso, petróleo no falta, lo que falta es lugar donde almacenar ese petróleo, y por lo tanto hay una sobreoferta de petróleo, y lo que ocurre es que el precio está realmente bajo. Que en muchos casos podría llegar a ser el costo de la energía disminuye, por lo tanto los costos de muchos cultivos disminuyen, y en ese sentido podemos hablar de una gran ventaja. Argentina no se ve afectada. Las perspectivas, por ejemplo, de granos en cuanto a producción son muy buenas. La pregunta, y por ahora, a pesar de algunos problemas logísticos, se siguen transportando granos a diferentes partes del mundo. La pregunta es qué va a ocurrir dentro de medio año, cuando descubramos realmente en el mercado interno cuál va a ser la situación del mercado interno cuando haya o la cantidad de desocupados crezca. Ese es un problema. Y el otro problema de Argentina grande es que cuando hablamos de desocupación, gran parte de la desocupación se genera en una población que no está formalmente empleada, y por lo tanto son invisibles. Cuando están empleados no figuran, y cuando están desempleados tampoco. O sea que no van a tener cobertura social, y eso puede generar problemas de tipo, problemas importantes. Fíjense, y ahora les muestro rápidamente los posibles, la posible problemática que va a haber. En este análisis de McKinsey, otra compañía, otra consultoría de importancia mundial, se ven dos escenarios posibles. Un escenario pre-COVID y el escenario que habla de una rápida recuperación, y un escenario de una lenta recuperación, que es en realidad lo que está ocurriendo. La perspectiva hoy en día es que la recuperación sea lenta, o sea que no se encuentren rápidamente soluciones de salud para el COVID, y tengamos que convivir con épocas de confinamiento, limitaciones de diferentes tipos. Rápidamente voy a ir simplemente a América Latina. La perspectiva de crecimiento promedio en América Latina era de un -4%, era aproximadamente del 1.5-1.6% el crecimiento del PIB promedio, del Producto Bruto Interno promedio de América Latina. Si el escenario hubiera sido rápido, o sea que, digamos, hubiéramos tenido 2 meses de pandemia y ya hubiera habido una vacuna, la caída hubiese sido, de acuerdo a las estimaciones, solo de un 4%. Pero en el escenario en que estamos, prácticamente la caída es a 0. O sea que prácticamente la economía de América Latina no va a crecer durante el 2020 y muy probablemente durante gran parte del 2021. Fíjense en Estados Unidos, una economía muy fuerte,
en el caso que están viviendo ahora, la caída que se estima va a ser de casi el 75%. En Europa estamos hablando de casi un 95% de caída, en comparación a una estimación optimista que hubiera sido solamente del 23%. Esto nos está indicando cosas muy importantes. Veamos cómo esto se va a reflejar en China. El gráfico que ustedes ven sobre su pantalla a la izquierda es un gráfico que está hablando de China como importador. Y vemos que a partir de aproximadamente del año 2002, China compraba todo lo que se movía, todo lo que existía compraba. Y vemos 3 puntos importantes. El primero es en el 2009, la crisis del SARS. Fíjense en la importante caída, pero rápidamente la recuperación. La segunda caída es en el 2016, por una cuestión interna. El gobierno chino decidió suspender las importaciones, y esas son las caídas en los valores. Y lo que estamos viendo ahora es lo que está ocurriendo ahora cuando ya se tienen en cuenta los efectos de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Ahora, lo interesante de este gráfico no es el gráfico mismo, sino las perspectivas que Trend Economics, que es el lugar donde obtuve estos gráficos, está mostrando de acuerdo a la recuperación que va a tener China. Y si vemos, lo que estoy marcando ahora es el crecimiento en las importaciones, o las importaciones que se preveían iban a existir antes de la crisis, antes de la pandemia. Fíjense en la pandemia lo que produjo ya a principios del 20, una leve recuperación que tiene que ver con lo que ocurrió, que China fue saliendo de la pandemia, una nueva caída debido a los problemas que hay fuera de China, y fíjense en cuándo recién va a alcanzar los niveles de la caída, cuando se descubrió la pandemia, recién en julio del 2021. O sea que estamos hablando de un año, a partir de ahora estamos en junio, un año para que las importaciones de China vuelvan a ser lo que fueron al principio de la pandemia, o sea que ya fueron bajas. Esto significa que va a repercutir durante un año y medio por lo menos, en forma directa en las importaciones que hace China a América Latina. Y para esto, la primera alternativa de América Latina y de los países exportadores de agroproductos va a tener que ser buscar nuevos mercados, ampliar los mercados existentes, y lo más importante es ver cómo se es eficiente en la producción para disminuir costos. O sea, cómo nosotros hacemos hacemos las mismas cantidades o más cantidades con menos dinero o con menos dinero por kilo producido. ¿Qué puede pasar? Probablemente estamos hablando ya de escenarios posibles. El primero, que haya una menor producción en algunos sectores, que por suerte no está ocurriendo. Si vemos las perspectivas, vemos que en cuanto a producción, todos los mercados o todos los países productores están anunciando buenos resultados. El problema es, o que puede haber, es en países que tienen producción muy intensiva de algunos productos, la escasez de mano de obra por problemas de enfermedades. Como dije antes, cereales se ve muy positivo, y a mi modo de entender, y esto es lo que va a haber que analizar fuertemente en Argentina seguramente, es el mercado de la carne, que debido a la alta sensibilidad de su cadena, seguramente va a ser el sector o el subsector dentro de la producción agropecuaria que más se va a ver afectado, a mi criterio. Ahora, cuando hablo de esto, hablo de dos aspectos. Uno es de los insumos que tienen que llegar a las fincas o a las chacras para engordar a los animales, para ordeñar a las vacas y producir leche, y el otro es el otro lado de la moneda, que es las fábricas de producción de productos lácteos y los mataderos. No sé si escucharon, para hace un mes atrás se paró toda la venta de carne de cerdos en los Estados Unidos, porque se encontró una persona enferma en una de las fábricas que empaquetaban los diferentes fracciones del fraccionamiento de la carne de cerdos. Y hubo escasez de carne de cerdo. No hubo escasez de carne de cerdo porque faltaba carne de cerdo, sino porque la cuestión logística, la cadena, se vio interrumpida. ¿Qué puede pasar entonces a nivel logístico? Lo primero es que las tasas de flete sean
tengan menor capacidad porque haya conductores enfermos, muy simple, y entonces baja la disponibilidad. Lo segundo es que debido a bloqueos de rutas, cuando los gobiernos centran en lo que yo hablé, manejo de la crisis y no combatirla, ya sabemos cómo combatirla, sabemos que hay que aislar. Cuando manejamos la crisis, aislamos zonas con alta incidencia de corona. Seguramente, si esas zonas están afectadas por corona, se van a cerrar y no va a haber entrada o salida de productos. Y entonces el efecto puede ser importante. El tercer punto son restricciones de transporte, accesos de los agricultores a los insumos, como expliqué antes. No llega el fosfato, no se siembra, no se hace fertilización de presiembra, y entonces tenemos problemas. Y el cuarto es el freno de las capacidades reproductivas, productivas porque no hay dónde venderlas. Estamos escuchando en Europa, para no dar el caso de la Argentina, que el servicio de extensión holandés lo que está haciendo, está dando recomendaciones de cómo fertilizar y regar campos con exceso de leche, que no puede venderse, porque los puntos de venta, los supermercados están cerrados. ¿Qué puede pasar a nivel de consumo? Y esto para mí es lo más importante, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Dos términos antes de empezar con el tema. Uno es lo que conocemos como consumo en los hogares, y otro es lo que llamamos HoReCa, hoteles, restaurantes y cafeterías, o catering, algunos de acuerdo a lo que sea. El consumo en las casas no logra cerrar el gap, la diferencia que se genera entre ambos mercados. O sea, que lo que consume un hotel, que son las grandes piezas de queso, no son las que las señoras, las amas de casa, compran para almacenar y para tener en épocas de crisis. El otro problema es la paranoia de las compras. La gente al principio compra desesperadamente por miedo al desabastecimiento. ¿Pero qué compra la gente? Compra productos baratos, compra leche UHT, compra quesos muy sencillos, yogures muy sencillos, no compra ningún producto premium porque no sabe lo que va a ocurrir. No sabe si va a tener al final de la pandemia trabajo, no sabe cuánto dinero va a tener, no sabe cómo va a ser su sueldo, y por lo tanto se consumen productos muy básicos, se acumulan consumos de productos muy básicos, y eso es lo que falta en el mercado. Dijimos que la gente compra porque la demanda es inelástica, y esto lo vemos como una relativa ventaja. Como dije anteriormente, la cuestión de la carne va a entrar a jugar, y estamos hablando de patrones dietéticos diferentes que seguramente en las grandes compañías de producción de alimentos va a tener que evaluarse si la canasta familiar va a tener las mismas características todo este tiempo que dure el COVID-19 y lo que va a pasar después. Yo creo que de alguna manera mucha gente relaciona al COVID-19 y al posible, de alguna manera, pensamiento de que el COVID-19 se transmite también hacia animales, y por lo tanto, a seres humanos y animales hay una cuestión psicológica. Y lo último es que la gente no va a los mercados, entonces no compra menos, y lo que hay que desarrollar es el comercio electrónico, que en América Latina, y aquí estoy adelantando cuáles tienen que ser los puntos de colaboración o cuáles son las cuestiones que Israel puede poner para Argentina, son plataformas para el e-commerce, que ustedes las conocen. Hoy en día hay e-commerce en muchas cosas, pero no tan desarrolladas, por ejemplo, en la cuestión alimentaria. Fíjense en algo interesante, rápidamente vamos a hablar de esto. Estamos hablando de dos situaciones. El gráfico de la izquierda habla del optimismo de los países o de la acción respecto a la economía de su país y cómo se va a recuperar. Fíjense en algo muy interesante. Muchos de los países de Europa, España, Francia, Italia, Portugal, Gran Bretaña, tienen gente que más, en promedio un 30-35%, que no confía que la economía de su país se vaya a recuperar. La gran parte es, digamos, no tiene una opinión formada. Y la minoría, excepto en China, que no es muy bien explicado, y se puede entender en Alemania y en Estados Unidos antes de la crisis del caso Floyd, de hoy en día,
aunque hoy mismo la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de comercio, respondió bien a las declaraciones del gobierno, pero no sabemos cuánto tiempo. Pero en Europa, que es uno de los grandes compradores de productos de América Latina, se está observando que no hay prácticamente gente optimista en referencia a que la economía se va a recuperar rápido. Y esto, que es lo más interesante, se le preguntó a la gente, ok, vamos a ver, el COVID sigue. Dígame, ¿cuál es su perspectiva en las próximas 2 semanas de consumo? Y la gran mayoría, si ustedes ven aquí el 50% en promedio, está diciendo que va a comprar menos de lo que compró. O sea, que esto dicta la conducta del consumidor, que en definitiva es el comprador de los productos agrícolas. Y en definitiva esto va a pegar fuertemente en la demanda de productos agrícolas y por lo tanto de alguna manera en toda la cadena de producción agropecuaria. En cuanto a importaciones y exportaciones, dije anteriormente que la FAO habla de un país que produce un 75% de los alimentos que consume, tiene asegurado de alguna manera la seguridad alimentaria, cosa que no es tan real si tomamos en cuenta los problemas de logística. O sea, yo puedo producir todo, pero si no tengo camiones, o los camioneros, o los conductores de los camiones están enfermos, vamos a tener problemas. Y por lo tanto, tenemos que pensar ahora, y esto es otra de las cosas en las que Israel puede, sin duda alguna, darles a ustedes alguna idea lo que ocurre. Yo tengo 5 minutos más, de acuerdo a lo que me están diciendo. 5 minutos, Janina. Janina, 5 minutos tengo. Sí, perfecto. ¿Aló? Ok. Está hablando de un 75%, estamos hablando de las cadenas que no se interrumpan, estamos hablando de entender cómo va a ser el flujo internacional y estamos tratando de entender si los países exportadores van a querer exportar antes de asegurarse los alimentos. Hablamos rápidamente de lo que dije antes, de 1 de cada 5 calorías pasa una frontera. Hay importante contribución a países como Argentina, que dependen mucho de las exportaciones agropecuarias para su economía, y por lo tanto, si en alguna medida esas exportaciones por algún motivo se detienen, la situación va a ser bastante crítica. Y se está hablando de tratar o de políticas de empobrecimiento del vecino. Significa primero yo me ocupo de lo que ocurre en mi país y solamente después vamos a hablar de lo que ocurre en otros países. Nos aseguramos en tiempos de crisis reservas de alimento, mano de obra y, por supuesto, restricciones, evitar las restricciones. Esto lo voy a pasar rápidamente, el que lo va a querer se lo voy a dar, pero solamente mostrarles cómo la dinámica de las exportaciones de China, casi el 22% se reduce en minería, y fíjense, en la Unión Europea un 10%, estamos hablando de productos agrícolas y agroindustriales, en donde Argentina es uno de los principales países que se daña por la situación existente en el COVID. Los países productores hablan de un abastecimiento, importadores hablan de un país de abastecimiento continuo, asegurar el alimento, asegurar el funcionamiento y la distribución, y por supuesto reducir las pérdidas de cosecha. Y como decía, este es el tema, el tratamiento post cosecha, en el cual Israel tiene una gran experiencia y sin duda alguna es uno de los temas que creo que va a poder ser, entre Argentina e Israel, uno de los temas que pienso yo en donde más podemos cooperar y tratar de hacer negocio. Hablamos de países con una razonabilidad en la cadena de abastecimiento, hablamos de stock internos que aseguren tiempos de crisis largos, hablamos de hábitos de demanda, como dije anteriormente, y sobre todo el problema de que no hay una hoja de ruta y tenemos que empezar a pensar en lo que llamamos credibilidad sanitaria. Si vemos en un futuro, yo creo que cuando no sabemos cuál es el más mapa de ruta, tenemos que ver al coronavirus, imaginarnos el mundo, cómo va a ser en cuanto a sus relaciones políticas y qué va a pasar el día de mañana. Pienso que la adaptación a los cambios existentes, entendiendo la dinámica de cómo se ve, cuáles son las posibles fallas en la cadena de abastecimiento, y el término globalización, que es
un chino estornuda, se está preocupando el argentino que está en el campo, que pueda pasar algo. Eso es el nuevo concepto de globalización, y seguramente va a haber mayores barreras comerciales, y el tema más importante a mi criterio va a ser la cuestión de trazabilidad. ¿Qué hizo Israel rápidamente en los minutos que me faltan? Cerró las fronteras rápidamente, se asegura un abastecimiento. El gran problema de Israel es que los agricultores son de alta edad y por lo tanto pertenecen al grupo de riesgo, y por lo tanto había que asegurarse la salud de esos agricultores. Se reconoció a la agricultura como un sector esencial para la economía, se aumentaron los volúmenes de reserva, hubo normas específicas para el trabajo de los trabajadores del campo, se permitió que los trabajadores extranjeros que trabajan en Israel continúen aquí con visas a mayor parte del tiempo. Y eso nos aseguró gran posibilidades. ¿En dónde Israel puede ayudar? Aquí les menciono 6, 7 plataformas, 6, 7 temas. En el tema de tecnología midstream, que es el uso de seguridad alimentaria y trazabilidad. El secreto es trazabilidad. Estamos hablando del uso de parte de los cultivos como bioenergía, y Argentina tiene buena experiencia en eso. Estamos hablando del control, cuando no hay gente, los sensores y los drones pasan a ser tecnología de alta importancia para poder mantener nuestro manejo de campos con cientos y miles de hectáreas, cuando no existen hombres que puedan salir afuera en tiempos de crisis. Y todo eso Israel lo pone al servicio de Argentina y de todos los países que quieren hacer. En resumen, hablamos de que vamos a tener un COVID que afecta tanto a la oferta como a la demanda. Yo creo que el efecto se va a sentir de aquí a medio año, cuando descubramos realmente los daños económicos del COVID. Va a afectar a todos los sectores, también al alimentario y a cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria. A mi criterio, seguramente vamos a tener problemas de macroeconomía, macroeconómicos, como dije antes, descensos importantes en el crecimiento de la economía, y por supuesto tenemos que hablar de nuevas normas sanitarias y trazabilidad, mayores auditorías. El que vaya a comprar de un país va a exigir más auditorías en los barcos, en el transporte, va a exigir trazabilidad, va a exigir credibilidad sanitaria, sobre todo en los países que están consumiendo esos productos. Vamos a tener que ver si va a haber nuevas normas de exportación e importación. Seguramente vamos a tener que promocionar los productos premium de otra manera para conquistar mercados, y por supuesto darle a los consumidores garantías de que nuestro producto a lo largo de toda la cadena no solo no ha dañado el ambiente, sino que no ha sido producido con gente que de alguna manera tuvo problemas de enfermedad, que es importante sobre todo en consumidores sofisticados como el consumidor europeo. Bueno, estos son los temas entonces: seguridad alimentaria, tecnologías que ahorran mano de obra, que permiten el control de campos de grandes superficies, gestión de las existencias, o sea, programas y plataformas de trabajo que permiten manejar los stocks de manera computarizada y en forma eficiente, cómo transformar los productos, esto es agri-food sobre todo, trabajar sobre el medio ambiente, que si bien ahora está un poco apartado, va a seguir siendo importante, asegurar la sustentabilidad de la producción, y por supuesto desarrollar estrategias que en Israel ya estamos trabajando para afrontar nuevas exigencias sanitarias. Bueno, yo creo que me pasé un minuto, espero que haya sido claro, y desde ya estoy esperando las preguntas, porque me parece que es la parte más interesante de toda la reunión. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que desde la Cámara venimos trabajando mucho el tema del perfect match que hay en el tema de agro y de alimentos entre Argentina e Israel, y tu presentación la verdad que va al punto porque, bueno, cuenta todo cómo estamos en esta situación, analiza los datos y nos puede dar una perspectiva. Hemos recibido muchas preguntas, tanto a través del chat como a través de mi teléfono, así que yo te voy a plantear 2 preguntas
como para que podamos empezar y después sigo con las otras. La primera es la siguiente. Así como la caída de las Torres Gemelas produjo un gran cambio en la seguridad del tránsito aéreo, ¿esta pandemia generará cambios en la trazabilidad y seguridad alimentaria significativos y duraderos en el tiempo? Sí. Esa es una primera pregunta, que vos algo estuviste hablando de esto, y la otra pregunta es, ¿qué productos agrícolas podrían escasear en Israel y potencialmente importarse desde Argentina? Te tiré con todo. No, está bien, está bien. Vamos a empezar por la primera, que es fácil. Por supuesto, yo durante todo el tiempo estuve explicando que la cuestión de cuál va a ser el mapa de ruta, nadie lo sabe, pero lo que se está viendo ahora, yo no hablo de una tragedia como fue la caída de las Torres Gemelas, pero lo que estamos viendo es que la economía está pegándose duro y está cambiando en general todo la relación de países importadores y exportadores, es lo que estoy hablando sobre el final de la charla, que el importador va a exigir del exportador, de quien compra, certificados de credibilidad sanitaria. Se está hablando inclusive en el mundo de hacer grupos, clubes cerrados de países que se llaman países verdes, no verdes por ecología, sino verdes porque están libres de corona, y facilitar el comercio entre ellos para generar una especie de mercado paralelo que crea normas sanitarias con productos especiales que yo compro solamente de aquel que me asegure. O sea que yo creo que sí va a afectar. A largo plazo se habla en general de un mundo que tiene poca memoria. Eso lo vemos siempre en todos los aspectos. La gente se olvida rápido de lo que pasa. Es más, la segunda ola de corona, yo creo, porque la gente no se acordó que hace 2 días atrás estaba encerrado en confinamiento y sale sin máscaras, el distanciamiento social se pierde, no se desinfecta las manos, etcétera, etcétera. Es como tenemos una olla a presión y la destapamos de repente y todo explota. Por eso digo que cómo manejamos la crisis es el secreto de cada uno de los países, o la forma o el mapa de ruta que cada uno de los países va a tener que dibujar. O sea que yo creo que va a haber una cuestión, para mí, si me preguntan cuáles son las 2 cosas más importantes que este coronavirus va a generar, uno es la cuestión de trazabilidad, o sea que si estamos hablando de exportadores, si hay entre ustedes exportadores de alimentos, exportadores de productos, va a ser muy importante asegurar la trazabilidad del producto, o sea, saber, el consumidor de a poco va tomando conciencia y le importa no solo saber lo último que fue fumigado, por decir así, por miedo a que esté comiendo junto con el tomate o la manzana que llega de Río Negro a Israel, por ejemplo, algún agroquímico, sino que va a querer saber todo el proceso, desde que se plantó y cómo se trabajó la tierra, todo va a querer saber. O sea que la cuestión de trazabilidad es importante, en la producción animal desde ya es súper importante para saber exactamente qué comió, de dónde vino, en qué campos estuvo, etcétera, etcétera, y la carne que tenemos, cómo fue procesada. Eso es uno. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué productos? Acá las cosas hay que dividirlas seriamente. Primero, nosotros podemos hablar de práctica, todo lo que se produce en Argentina prácticamente se puede exportar a Israel. La cuestión es que nosotros podemos, desde el Departamento de Comercio Exterior, podemos hablar muchas cosas, pero nosotros estamos bajo acuerdos bilaterales, que en el caso de Argentina no existe acuerdo bilateral, existe un acuerdo con el Mercosur. Lucila me va a corregir si me estoy equivocando, o Ronen me va a corregir si me estoy equivocando. Y ahí se fijaron cuotas determinadas a diferentes productos. O sea, lo que habría que ver es si los productos nuevos que se tienen, y yo pienso que cualquier producto puede ser importado a Argentina, desde ya tiene productos, estamos hablando de carne, sin ninguna duda. Si estamos hablando de productos no tradicionales, habría que ver qué tipo de productos, y si son de tipo vegetal, lo primero que va a haber que hacer es ver nuevamente la cuestión sanitaria. En Israel hay una oficina que se llama, en inglés PPIS, es Plant Protection and Inspection Services, los servicios de inspección y protección vegetal,
que reciben, de acuerdo a protocolos, los productos, y de acuerdo a eso se analizan las posibilidades de exportación e importación. Y de eso tratamos todos los días. O sea que las limitaciones no existen limitaciones. Yo pienso que deberíamos hablar más que nada de cosas que son más sencillas, por lo menos desde el punto de vista de las barreras que pueden existir, más fáciles de comercializar. Yo estoy hablando de, por ejemplo, agrotecnologías, en las cuales sin duda alguna Israel tiene mucho para contribuir, agrotecnologías que puedan permitir el manejo computarizado y el manejo de grandes superficies, plataformas de e-commerce que Israel tiene grandes posibilidades, manejo de sensores en producción animal. De esos temas yo quisiera, si quieren, hablar, y de eso tengo mucho aporte, y desde ya la oficina comercial en la embajada, en ambos lugares, ¿sí? También en Argentina y también en Tel Aviv, pueden a cada una de las personas orientar. Pero yo creo que ahí nos tenemos que, sobre todo, enfocar, porque pienso que es lo que más futuro tiene, y entre comillas, y no politically correct, y si me van a citar voy a desmentir, con eso se va a hacer plata mucho más fácil. Daniel, voy con 2 preguntas más. No sé si estás del todo al tanto, pero ayer un caso, digamos, de expropiación de una empresa que se llama Vicentín, y sobre eso estaban preguntando. No sé si estabas al tanto, por eso no sabía si... Leí, no tengo detalles, leí, pero es una cuestión política que prefiero no meterme. Por lo que decían los diarios, había una cuestión entre nacionalización política y prefiero, si la pregunta lleva a una respuesta política, Mira, paso. acá preguntaba cuál es el posible impacto en el comercio de granos y alimentos procesados. Pero bueno, la dejo por ahí en suspenso para seguir contestándola, y te paso otra pregunta. Dentro del campo de la agronomía se piensa que la cooperación de Israel para la Argentina y viceversa serán importantes, y se habrán acuerdos en los campos impositivos para favorecer esta actividad. ¿Y con qué herramientas pensás que Israel puede ayudar a la Argentina en el tratamiento de productos post cosecha? Ok, vamos a empezar por eso. Ronen mencionaba, y Ronen cualquier cosa me corrige, hace 2 años Ronen, que estuve en Argentina, y hubo 2 temas que hablamos más que nada. Uno fue la cuestión del agua, si no me equivoco, el otro fue la cuestión de leche, y hablamos después de agrotecnologías también, 3 temas. En las diferentes reuniones que tuvimos reuniones en el ministerio, y tuvimos reuniones en la universidad, en la agronomía en la Universidad de Buenos Aires. En la cuestión de post cosecha, yo pienso que es importante, porque en ese sentido Israel posee tecnologías que tienen la posibilidad para los pequeños agricultores y agricultores, pequeños, medianos agricultores y agricultores de productos no de granos, sino de verduras, frutas, productos que en muchos casos en Israel son de sistemas intensivos, no siempre en Argentina lo son, permiten aumentar la vida de anaquel de los productos. Y en sistemas en donde las crisis se solucionan fundamentalmente con el confinamiento, la vida de anaquel tiene un valor agregado mucho mayor que el que tiene en otras situaciones. Las costumbres que el COVID nos está marcando, la idiosincrasia de ir al mercado y elegir el tomate, y todos los días, yo recuerdo a mi madre que iba al almacén y compraba. Eso va desapareciendo, la gente no tiene tiempo, la gente va 1 vez o 2 veces al mes a hacer compra grande, y quiere comprar también los tomates y que le duren en la heladera no 3 días. Quiere que los tomates le duren 10 días o 15 días, que las hojas de lechuga estén frescas desde el momento que las compré hasta el momento que las use. Que la manzana no sea una manzana paposa porque está hace mucho tiempo cosechada. Y todos esos sistemas de post cosecha, el tratamiento post cosecha, y agrego algo más que es no menos importante, que es la selección de variedades aptas
para ese tipo de cultivos y para ese tipo de tratamientos son sin duda alguna una tecnología, un grupo de tecnologías en el que Israel tiene un gran aporte. Es más, la forma de marketing de esos productos, de envoltura de esos productos, es sin duda también, ustedes saben que hay plásticos que respiran, plásticos que hoy en día avisan cuando el producto comienza a tener, comienza el proceso de descomposición, algo muy interesante. Israel tiene una gran proyección en el mundo en estos momentos en exportación de paltas, o avocado, como se dice en otras partes del mundo. Y se venden paltas que hoy en día uno puede. ¿Cuál es el problema de la palta? La palta es que uno no sabe cuándo está lista para comer, la tiene que tocar. Cuando la toca, se machuca toda y no la quiere comprar, y entonces hay un montón de pérdidas a nivel de supermercado. Hoy, fuera de una variedad, que es la variedad Hass, que nos permite, por el cambio de color, entender cuándo esa palta está lista. Hoy en día se solucionó el problema. Se envuelven las paltas y el nylon que cambia de aspecto de acuerdo a cuando la palta está madurando. Todas esas tecnologías están a disposición del consumidor, del productor, de quien marketea las cosas. Ese tipo de tecnologías están dispuestas, están a servicio y están sobre el estante para ofrecerlas a otras partes del mundo. Excelente, Daniel. Te hago las últimas 2 preguntas ya para cerrar. ¿Qué detalle se puede sumar al concepto de credibilidad sanitaria? ¿Hay protocolos desarrollados? Y la otra pregunta es, para que ya nos des la clave del éxito, dice, en Argentina, con un escenario de inflación y dólar inestable, ¿cuál es tu recomendación para que el productor no salga del sistema productivo y logre competitividad? Ojalá pudiera tener la respuesta al segundo coso, me hago millonario. Me hago millonario. Y primero se la contaría a mi mamá para que sepa qué hacer allí en Buenos Aires, y entonces hacemos por lo menos un favor a mi madre, ¿no? Vamos a empezar por la primera, repetime la primera, por favor, la primera pregunta. En realidad, sobre credibilidad sanitaria, si ya hay protocolos desarrollados. No, no hay protocolos desarrollados. Lo que se está empezando a hablar es, lo que yo creo que van a estar basados, es, en algunos países se están hablando de mayores auditorías a nivel de transporte internacional, transporte de productos. O sea que los países van a ser más intensivos en sus revisaciones, va a haber más auditorías por periodos de tiempo. En los mataderos, por ejemplo, se está hablando, lo que antes se certificaba un matadero y había una visita una vez al año, se está hablando de que va a haber 2 o 3 visitas al año, sobre todo para ver que gente enferma no trabaje o que no haya tipo de problemas. Y se está generando una especie de exigencia. Probablemente las exigencias sean las mismas, solamente la intensidad en que se hagan esas auditorías y esas revisaciones vaya a ser mayor. Y cuando yo estoy exigiendo trazabilidad, significa que mi producto va a tener que tener una etiqueta o un chip que me diga, cuando yo lo leo, de dónde viene y cuál fue todo el proceso. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, en España, antes de hablar con ustedes, y pido disculpas porque me retrasé, estuve hablando con España, en la zona de Galicia, España no es autosuficiente en leche, por ejemplo. Entonces los productores de Galicia lo que han exigido del gobierno local es que en las etiquetas de los productos lácteos esté escrito no solo que está hecho con leche, sino que de dónde viene esa leche. O sea que hay una cuestión de renacionalización de la producción. O sea que para entrar en un mercado, el producto va a tener que ser de altísima calidad, un precio muy competitivo y asegurar todas las normas. De otra manera, la gente va a preferir el producto nacional. Solamente les comento que en Israel hace unos días entró un nuevo gobierno y tenemos un nuevo ministro de Agricultura, que dicho sea de paso es hijo de argentinos. La primera propuesta de ley que presentó en la Knesset, en el Parlamento israelí, fue señalizar todos los productos producidos, los productos agrícolas, que se producen en Israel con una etiqueta producido en Israel, para defender la producción local. O sea,
que si yo soy exportador de productos, voy a tener muchísimas mayores exigencias para que ese producto, para que yo compre ese producto y lo prefiera a un producto que se produce en Israel, en el caso de que exista y que la entrada sea por precio. En el caso de que no haya, porque yo aquí no produzco, por ejemplo, café o caña de azúcar, no tengo azúcar, en ese caso las exigencias van a ser sobre todo de trazabilidad, a mi criterio. Y lo otro que me preguntabas es, con un dólar cambiante y con alta inflación, no vamos a dejarle eso a la gente que entiende más de economía que yo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Pero es bueno, es muy bueno rezar siempre en esa situación. Muchísimas gracias por tu presentación. Ya hay varios que me están pidiendo si después le podemos facilitar la presentación escrita. Y también... Yo propongo, para eso tengo una propuesta. Yo propongo así, Janina. Aquellos que desean la presentación yo no tengo problema, no está patentada, o sea que la pueden recibir. Pero lo que yo quiero es de alguna manera saber quién. Entonces, si ustedes le pasan a Janina el nombre, de dónde son, en qué trabajan y el mail, yo con gusto la voy a compartir con ustedes. Pero esa es mi exigencia, esa es mi credibilidad sanitaria. Que me pasen el mail, la ocupación y el nombre de ustedes. Y por supuesto, mi mail ustedes lo pueden encontrar seguramente en la red, estoy libre y lo que necesiten, con gusto los puedo, si puedo ayudar en algo, con mucho gusto. Y ya estamos terminando, nuevamente agradecerle a Perla, en la embajada aquí en Israel, a Lucila, a vos, Janina, a Darío, a Mario, a Ronen en la embajada, que me dieron la posibilidad de esta webinar. Yo veo que todavía quedó gente, quiere decir que está bien, no se aburrieron demasiado. Así que está bien. Bueno, Daniel, gracias por favor, gracias a vos. Y ahora le doy las palabras a Mario Montoto, presidente de nuestra Cámara, para que pueda dar unas palabras de cierre. Y ahí toco. A ver si desde la tuya funciona. Ahí está. Hacelo vos desde tu computadora, a ver. Ahí va. Bueno, Daniel, para nosotros es un doble honor. El primer honor, tus profundos conocimientos que has manifestado. Yo te he escuchado otras veces, como dije antes. Y el doble honor porque tu acento no deja lugar a dudas del origen rioplatense. Así los vecinos también uruguayos no se sienten mal, porque también tienen una actividad importante en el agro y hay algunos que participan acá de Uruguay. Agradecer a la Embajada Argentina en Israel, que bueno, sabemos que tenemos un nuevo embajador que todavía está en cuarentena, a Perla. Agradecerle a nuestro querido amigo Ronen, al ministro Ronen, que siempre está predispuesto a acompañar todas estas actividades que desde la Cámara desarrollamos, a Lucila, bueno, a todo el equipo de actividades comerciales de la Embajada de Israel, a Mariano Duchovny, a todos que siempre nos brindan un gran apoyo. También a los miembros de nuestra comisión directiva, a Darío, a Janina, y termino con tu última frase. Me encantó lo de la trazabilidad, porque vamos a entrar o estamos entrando en un mundo donde la trazabilidad se va a terminar aplicando en todo. Desde el huevo que pone la gallina, el churrasco que nos vamos a comer, que vamos a querer saber cómo se alimentó ese animal, y por supuesto, como corresponde a la gente muy seria y profesional, hasta dónde llega esta presentación que tan claramente nos han manifestado. 1.000.000 de gracias a todos, shalom, shalom, y bueno,
que salgamos pronto de esta tragedia que la humanidad está viviendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas Bueno, gracias a todos. ya, que tengan buen día a todos. Gracias. Ahí quedaron los micrófonos, ya se pueden abrir para los que quieran saludarse. ¿Quiénes estamos ahora? Y van saliendo algunos, van quedando algunos, porque algunos me dicen, mandale un abrazo a Mariano, que lo estoy viendo, mandable un abrazo. Entonces dejamos ahora abierto por el que quiere saludar más informalmente. Buenísimo. Otra vez, muchísimas gracias. Yani, salió todo perfecto. A todos, digamos, por estar. Señor Montoto, mandaré sus saludos al embajador. Así es, está todavía cuarentenado, muy ansioso. Pero ya pronto, casi todo listo para comenzar aquí, a toda máquina. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo al querido amigo. Será transmitido. Muy bien. Bueno, vamos Bueno, entonces. Bueno, salimos. muchísimas gracias. Gracias, Lucila. Gracias. Adiós. Gracias. Hablamos pronto. Gracias.